Muy bienvenido, muy bienvenida. Como podrás darte cuenta, aceptar la invitación del Señor Jesucristo a cenar implica que ya vamos a cenar con Él prácticamente todos los días, porque ahora hay que entender lo que pasó en la Santa Cena. Ya sabemos que el pan es la palabra de Dios y que debemos comerla todos los días. Y ya sabemos que la sangre es la gracia de Jesús, la reconciliación del hombre con Dios, y que todos los días debemos recordar que hemos sido reconciliados, que estamos perdonados, que estamos justificados y que por lo tanto no hay culpa, no hay condenación. Vamos a ir a la vida eterna. Todo esto es el significado del pan y del vino. Pero ¿qué más hizo Jesús en la Santa Cena? Les lavó los pies. El libro de Juan capítulo 13 está hablando de la Santa Cena y en los primeros versículos narra cuando empiezan a cenar, que es cuando les da el pan y les da la copa. Una vez que ya cenaron, dice aquí en el verso 4 y 5, entonces Jesús interrumpió la cena, se quitó el manto, tomó una toalla y se la ciñó a la cintura. Después echó agua en una palangana y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Esto es lo que hizo Jesús cuando estaban cenando. Dice aquí que interrumpió la cena para lavarles los pies. Y después, ¿qué más dice? Versículos 6 al 8. Cuando le llegó la vez a Simón Pedro, le dijo, Señor, ¿vas a lavarme los pies tú a mí? Jesús le contestó, lo que estoy haciendo, no puedes comprenderlo ahora, llegará el tiempo en que lo entiendas. Pedro insistió, jamás permitiré que me laves los pies. Jesús le respondió, si no me dejas que te lave, no podrás seguir contándote entre los míos. A Pedro le causa conflicto que Jesús le lave los pies y de plano no se deja. Pero Jesús dice, si no me dejas, no podrás seguir siendo mi discípulo. ¿Por qué? Porque lavar los pies significa, como lo vamos a ver más adelante, lavar el pasado, limpiar el corazón, limpiar el camino. Era necesario que Jesús purificara a Pedro y a todos los discípulos por la obra tan grande que iban a emprender. Así que Jesús lava los pies de Pedro también. ¿Y después qué sucede? Versos 9 al 11. Le dijo entonces Simón Pedro, Señor, no solo los pies, lávame también las manos y la cabeza. Pero Jesús le replicó, el que se ha bañado y está completamente limpio, solo necesita lavarse los pies. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Jesús sabía muy bien quién iba a traicionarlo, por eso añadió, no todos están limpios. Aquí lo que vemos es que Pedro quiere que le laven también las manos y la cabeza. ¿Por qué? Porque efectivamente los pies nos conducen al pecado, pero con las manos efectuamos el pecado y con la cabeza maquinamos, pensamos en cómo hacer el pecado. Entonces Pedro dice, pues es que si me vas a lavar los pies, de una vez también las manos, porque mis manos también son miembros de injusticia y mi cabeza, mi mente es perversa. Y entonces Jesús le dice, no te preocupes, lavándote los pies es suficiente, porque son los pies lo que nos conduce a pecar, lo que nos conduce a hacer el mal. Y añade, no todos están limpios, porque estaba pensando en Judas que lo iba a traicionar. Pero, ¿qué más dice? Versos 12 al 15. Una vez que terminó de lavarles los pies, se puso de nuevo el manto, volvió a sentarse a la mesa y les preguntó, ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque efectivamente lo soy. Pues bien, si yo, el maestro y señor, les he lavado los pies, lo mismo deben hacer ustedes unos con otros. Les he dado ejemplo para que se porten como yo me he portado con ustedes. Aquí Jesús está recordando lo que una vez les dijo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La humildad de Jesús se muestra
en que Él le lavó los pies, porque lavar los pies en esa época era una función de los sirvientes. Jesús se hace un sirviente aquí para lavarle los pies a los discípulos. Esa es una muestra de humildad muy grande, porque Jesús, siendo Dios, se humilló hasta lo sumo, dice la palabra. Así que aquí humillado, Jesús les dice, es un ejemplo que yo les pongo a ustedes, para que ustedes también sean humildes como yo soy humilde. Y lo que tenemos que entender aquí es que Jesús, que fue humilde, Dios lo exaltó hasta lo sumo, dándole un nombre que es sobre todo nombre. Por lo tanto, lo que les está diciendo a sus discípulos es, sean humildes para que Dios los exalte como a mí me va a exaltar, hasta lo sumo, dándome autoridad sobre lo que está en la tierra, sobre lo que está en el cielo y sobre lo que está debajo de la tierra. Y así fue. Ahora Jesús es el Rey. ¿Por qué? Porque se humilló y hizo la voluntad de Dios. En el libro de Tito, capítulo 3, verso 5, dice, Él nos ha salvado no en virtud de nuestras buenas obras, sino por su misericordia, y lo ha hecho por medio del lavamiento que nos hace nacer de nuevo y por medio de la renovación del Espíritu Santo. Así que el lavamiento de los pies que hace Jesús nos hace nacer de nuevo, nos hace ser nuevas criaturas. Lava el pasado para que emprendamos un camino nuevo, y ese camino nuevo es un camino de justicia por el cual Jesús nos va a enseñar a caminar, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y también aquí menciona Tito la renovación del Espíritu Santo, que es la renovación de nuestro entendimiento, a través del cual veremos la prosperidad de todas las cosas. Ahora, ¿qué es el significado de lavarles los pies? Bueno, lo más importante es entender que los pies son el medio de transporte, el conducto a través del cual nosotros vamos a caminar por la vida, ya sea haciendo las cosas bien o ya sea haciendo las cosas mal. Si vamos a caminar por la vida haciendo las cosas bien, nuestros pies se convertirán en miembros de nuestro cuerpo de justicia. Pero si vamos a hacer las cosas mal, nuestros pies se convierten en miembros de iniquidad o miembros de transgresión a la ley de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que nuestros pies permanezcan limpios, haciendo el bien, caminando por un camino de justicia, para que todo en la vida nos lleve a la vida eterna. Salmo 56, versos 12 y 13 dice, Debo, oh Dios, cumplir lo prometido. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, porque tú me has librado de la muerte. Tú has librado mis pies de la caída, para que camine ante Dios a la luz de la vida. Este salmo es hermoso, porque lo que está el salmista prometiendo a Dios es un sacrificio de alabanza, es decir, mostrar siempre un corazón agradecido a Dios y manifestar ese agradecimiento con alabanzas, con cánticos, con gozo de nuestro corazón hacia el Señor. Y dice, ¿por qué? Porque me has librado de la muerte. Tú has librado mis pies, dice, de la caída, para que camine ante Dios a la luz de la vida. Esto es lo que hace el lavamiento de los pies. Librarnos de la caída para caminar a la luz de la vida. En el Salmo 25, versos 4, 5 y 10 encontramos esta oración. Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas. Instrúyeme en tu verdad, enséñame, porque tú eres el Dios que me salva. En ti pongo mi esperanza cada día. Las sendas del Señor son amor y verdad para quienes respetan su alianza y sus mandatos. Así que el camino del Señor va a ser mostrado. Él mismo nos lo va a mostrar. Nos va a instruir en su verdad. Nos va a enseñar acerca de su amor y su verdad. Y así vamos a respetar la alianza que es la sangre de Cristo y sus mandamientos. Confirmando esto está el Salmo 32, 8, que dice, Yo te instruiré y te enseñaré el camino que debes seguir. Te aconsejaré y pondré mis ojos en ti. ¿Te das cuenta cómo el camino de Dios es importante y cómo los pies con los cuales caminamos
tienen que estar limpios para que el camino que Dios nos va a mostrar, el camino que Dios nos va a enseñar, el camino por el cual Dios nos va a instruir, podamos caminarlo con toda confianza y fe. Proverbios capítulo 3, verso 21 al 23 dice: Hijo mío, mantén la discreción y el buen juicio, y jamás los pierdas de vista, pues serán fuente de vida para ti y te adornarán como un collar. Así caminarás tranquilo y tus pies no tropezarán. Los tropiezos de la vida vienen por causa de que no somos discretos y que no guardamos el buen juicio y que los perdemos de vista. Pero cuando tenemos discreción y buen juicio, dice la palabra, ellos serán fuente de vida y nos adornarán como un collar para que nuestros pies no tropiecen, porque cuando nuestros pies tropiezan, nuestros pies entonces serían esos instrumentos de pecado que fueron antes de que nosotros cenáramos con Cristo. Dice la palabra en Isaías 59, versos 7 y 8, sus pies caminan deprisa hacia el mal, se apresuran a derramar sangre inocente. Sus proyectos son proyectos inicuos, en sus sendas abundan azote y destrucción. No conocen el camino de la paz, carecen de derecho sus senderos, caminan por sendas tortuosas, quien las pisa desconoce la paz. Así que nuestros pies también nos pueden llevar por estos caminos tortuosos. Nuestros pies también nos pueden llevar a derramar sangre. Nuestros pies nos pueden llevar hacia el mal. Cuidemos hacia dónde están dirigiéndonos nuestros pies. Proverbios capítulo 5, versos 5 y 6 dice: sus pies se precipitan en la muerte, sus pasos van derechos al abismo. No le preocupa la senda de la vida, camina a la perdición y no lo sabe. Una persona pecadora no sabe que está caminando hacia la muerte, hacia la perdición, hacia el abismo. Y no se ha preocupado por caminar por la senda de la vida eterna, que es la que Dios nos muestra. Así que nuestros pies son muy importantes para Dios. Por eso dice la palabra en Marcos 9, 45 y 46, y si tu pie va a ser causa de que caigas en pecado, córtatelo, porque más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado a la gehenna, donde el gusano que los roe no muere y el fuego no se extingue. Así que nuestros pies deben ser instrumentos de justicia, porque si fueran instrumentos de iniquidad es mejor cortárnoslos y llegar a la vida eterna cojos que ir con los dos pies a la gehenna. Por eso dice Primera de Pedro capítulo 2 versos 21 y 22. Precisamente a eso han sido llamados, a seguir las huellas de Cristo, que padeciendo por ustedes les dejó un modelo que imitar. Cristo, que ni cometió pecado, ni se encontró mentira en sus labios. Las huellas de Cristo son las huellas que debemos pisar. Por eso Cristo, cuando lavó los pies a sus discípulos, les dijo: yo les estoy dando el ejemplo que ustedes deben de seguir. Caminemos por la senda del justo, que es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¡Nos vemos en una próxima ocasión! ¡Bendiciones!